Buenos días, ingenieros. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy con nosotros con el webinar de soluciones para diagnóstico de cables de potencia con el equipo Frida Tangente Delta. Por parte de Funkel Mexicana se les agradece por estar presentes el día de hoy con nosotros. Sus expositores el día de hoy serán la ingeniera Patricia Gutiérrez Morales del área de soporte técnico, su servidor el ingeniero Gabriel Fernández en el área de ventas. Antes de empezar a hablar sobre el equipo Frida TD, vamos a hablar sobre el fabricante. La empresa es Baor, es una empresa austriaca dedicada al mantenimiento, conservación de los sistemas de distribución de energía eléctrica y de sus componentes por medio de sus equipos para diagnosticar, evaluar y hacer una planificación óptima de las tareas de mantenimiento. Baor tiene presencia en más de 80 países. En México, Funkel Mexicana es su representante único. Ahora sí vamos a hablar sobre el equipo Frida, también conocido como Frida TD. El equipo Frida es utilizado para realizar pruebas a los cables de potencia de media tensión hasta los niveles de 26 kV. Las pruebas que realiza este equipo son las pruebas BLF, la prueba de factor de disipación, también conocida como tangente delta, las pruebas de descargas parciales y las pruebas a cubiertas. ¿Por qué es importante realizar este tipo de pruebas a los cables? Debido al incremento de las cargas en las plantas y en los centros de carga, estas ya presentan cables con redes muy antiguas, un desgastamiento. Por lo tanto, se requiere realizar pruebas, diagnósticos para realizar una evaluación del estado en el que se encuentran, si son los óptimos o si ya hay un degradamiento de ellos. Antes de continuar con el siguiente tema, vamos a lanzar nuestra primera pregunta a ustedes, nuestros usuarios. Los dejo en las manos de mi compañera, la ingeniera Patricia. Les cedo los controles. Buenos días, voy a lanzar las preguntas para mantenernos un poco despiertos durante la presentación. Vamos con la primera pregunta. Tendrán un minuto aproximadamente para poder contestarla. Listo, al parecer han votado todos. Como lo mencionó mi compañero, el equipo Frida nos deja hacer pruebas hasta máximo 26 kilovolts. La mayoría de las personas contestaron adecuadamente. Estamos muy atentos a la presentación. Regreso con mi compañero Gabriel para que pueda continuar con la presentación. Bueno, continuando con el siguiente tema, vamos a ver los tipos de pruebas a los cables de media tensión, los cuales son 3 tipos. El primero tenemos las pruebas de instalación. Este tipo de pruebas se realizan a los cables cuando ya están tendidos en la instalación de nuestros clientes. Y antes de la instalación de sus accesorios, como son las botellas y los empalmes. ¿Para qué? Para detectar las fallas que se llegan a encontrar desde su fabricación, durante su traslado al sitio, durante su almacenamiento y así que durante la instalación de ellos en sitio. Ya después de esto, se requiere realizar las pruebas de aceptación, las cuales se realizan ya cuando los cables están instalados con sus accesorios, empalmes y botellas, para detectar si llegaron a presentar alguna falla durante su instalación de estos accesorios o durante el arrastre de estos cables hasta las zonas donde se van a instalar. Ya después se realizan las pruebas de mantenimiento, las cuales se realizan para detectar si ya presentan los cables algún grado de envejecimiento, algún daño durante su vida útil en las instalaciones. ¿Por qué ocurren las averías en los cables? Existen 3 causas. La primera son las naturales, así que llegamos a presentar, como se observa en la imagen, así que un daño en la cubierta del cable por donde va a haber una penetración de la humedad y la cual va a empezar a generar las arborescencias, las cuales se van a estar mencionando más adelante. Igual ya pueden presentar un envejecimiento de estos cables. Las siguientes son las sobrecargas. Puede ser por el elevado consumo de energía
o las instalaciones están subdimensionadas a lo que llega a soportar los cables. Y por último tenemos la mala manipulación de los cables. Durante ahora sí que puede llegar a presentar un defecto de fábrica, durante su traslado, un resguardo y durante sus instalaciones de estos. Aquí podrán observar una imagen de las diferentes anomalías, fallas que se llegan a detectar en los cables. Como podrán observar, llegamos a tener una rasgadura en la cubierta del cable por donde va a haber una penetración de la humedad y de la cual va a empezar a generar las arborescencias acuosas. Y de ahí van a empezar a generar las arborescencias eléctricas. De igual forma, podemos llegar a encontrar huecos de aire, grietas, por una mala fabricación de ellos. Y entre otras. Las consecuencias por estos daños que presentan los cables son los paros inesperados en los procesos de nuestros clientes. Esto les provoca una pérdida monetaria durante sus procesos. Esos son unos casos reales durante los servicios que hemos nosotros realizado en campo, donde en estas imágenes podemos observar que llegamos a detectar rasgaduras en las cubiertas de los cables. En estos ejemplos tenemos rasgaduras en los empalmes de los cables. Entre otras fallas tenemos la falla de baja impedancia y las fallas de alta impedancia. Estas son las partes de un cable de potencia, donde llegamos a tener la cubierta, su pantalla, la semiconductora externa, su aislamiento, una semiconductora interna y el núcleo del cable, que es el conductor. Los aislamientos más comunes que llegamos a encontrar son los PILC, que son los de papel impregnado en aceite, los polietileno termoplástico, los P, los polietileno reticulado, los XLPE, los de caucho de etileno propileno EPR y los PVC. Los más comunes que llegamos a encontrar nosotros durante los servicios que realizamos son los XLPE, debido a que tienen mayor resistencia mecánica para poderlos llegar a instalar así que en sitio. Ahora vamos a hablar sobre las normas. La norma IEEE 400 nos recomienda ya no hacer uso de las pruebas de corriente directa, también conocidas como las pruebas HiPod, debido a que ya no son efectivas para detectar ciertos tipos de defectos en el aislamiento. Por lo tanto, se aplican las normas IEEE con la 400.2, la 400.3, las cuales se realizan a bajas frecuencias, mientras que las normas IEC nos dicen que estas pruebas se realizan a altas frecuencias. Con nuestro equipo Frida podemos realizarlas a bajas frecuencias. Como podrán observar en las imágenes, nosotros llegamos así que con el equipo, al ser de un tamaño más pequeño, podemos trasladarlo a diferentes puntos dentro de las instalaciones de nuestros clientes. Mientras que en las normas que ocupan altas frecuencias requieren utilizar sistemas resonantes. Estos sistemas resonantes, como podrán observar en las imágenes, son de un tamaño más grande, su traslado es más difícil e inclusive ahora sí que no pueden llegar al punto donde se van a realizar las pruebas. Pero ya después la norma, y bueno, también las normas nos recomiendan ya no hacer uso de las pruebas HiPod. Pero ya la norma IEC con la 6052 nos dice que pueden aplicar frecuencias bajas, pero no olvidando y no evitando hacer uso de las otras normas de altas frecuencias. Bueno, antes de continuar con el siguiente tema, vamos a lanzar la siguiente pregunta. Los dejo a cargo de mi compañera, la ingeniera Patricia. Le cedo los controles. Continuamos con la presentación. Vamos a pasar a la pregunta 2. ¿Qué normatividad especifica que estas pruebas deben ser en baja frecuencia? Recuerden que estaremos contestando algunas dudas o preguntas que tengan a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas. Al parecer todos han emitido su voto. Vamos a terminar con la encuesta. Pues todos contestaron de manera adecuada.
Le voy a regresar los controles a mi compañero Gabriel para continuar con la presentación. Bueno, continuando con el webinar, vamos a pasar al siguiente tema, el cual son las pruebas a los cables de potencia, las cuales son las pruebas BLF, tangente delta y descargas parciales. La primera prueba son las pruebas BLF que se deben estar aplicando a los cables de potencia. Son pruebas de tensión soportadas donde es una tensión de prueba de 2 a 3 veces la tensión nominal durante un tiempo de entre 15 o 30 minutos, donde nos va a decir esta prueba si el cable pasa o no pasa. Ya la norma IEEE 400.2 nos establece en la tabla 3 las tensiones de ensayo que se deben de aplicar. Con nuestro equipo Frida, nosotros podemos estar aplicando pruebas hasta los cables de 25 kV, ya que nuestro equipo es de 26 kV RMS y 36 kV pico. Como podrán observar en la tabla, nosotros tenemos seleccionado un recuadro rojo, donde nosotros podemos aplicar las pruebas de instalación, aceptación y mantenimiento. Si nosotros queremos realizar una prueba de mantenimiento, con nuestro equipo Frida vamos a realizar o le vamos a ingresar una tensión de 24 kV, mientras que él va a estar inyectándole al cable una tensión de 34 kV picos. Todo este tipo de pruebas, recordando que se realizan a bajas frecuencias. Los tiempos, según la norma IEEE para este tipo de pruebas, son un periodo de entre 15 o 30 minutos. Ya si se considera el cable de potencia de suma importancia, estas pruebas se llegan a extender hasta 60 minutos. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas de factor de disipación, o también conocidas como tangente delta. Estas pruebas nos permiten diferenciar entre los cables que están en buenas condiciones, debilitados o envejecidos, lo cual nos sirve para detectar pérdidas en el aislamiento debido o causadas por las arborescencias acuosas, actividad de descargas parciales, sobrecargas térmicas y si llega a presentar humedad en sus accesorios como empalmes y botellas. Antes de continuar sobre qué es el factor de disipación o tangente delta, vamos a hablar sobre un ejemplo. Tenemos un circuito equivalente de un cable de potencia, donde su resistencia es igual a infinito. ¿Esto qué quiere decir? Donde la corriente resistiva va a ser igual a 0. Esto va a generar que no haya un desfasamiento fasorial de la corriente total. Y esto va a generar, o no va a generar, que aparezca el ángulo de la tangente delta. Dando a entender esto mejor, esto quiere decir que vamos a tener un cable en óptimas condiciones, donde no va a tener un debilitamiento en su aislamiento. Siempre va a estar así que en buenas condiciones durante su vida útil, pero ya cuando la resistencia es diferente a infinito, vamos a tener un desfasamiento de la corriente, y esto nos va a indicar que la tangente delta va a haber una degradación en el aislamiento del cable. Entre mayor sea la corriente resistiva, mayor va a ser el ángulo de la tangente delta, provocando que el cable, su aislamiento sea menor. Ya la norma IEEE 400.2 nos establece para este tipo de pruebas que se deben de aplicar en 0.5, 1 y 1.5 veces la tensión nominal. Y el mínimo de mediciones que se deben de realizar por cada uno de estos escalones son de 6. Cada una de estas mediciones tiene un periodo de duración de 10 segundos. De igual forma, estas pruebas se aplican a bajas frecuencias. Ahora vamos a hablar sobre los parámetros de medición de la tangente delta. Tenemos ahora sí que la tangente delta, su desviación estándar, la media tangente delta y la delta tangente delta, de las cuales vamos a estar mostrando en la siguiente gráfica para que ustedes lleguen a entender este tema. Bueno, como se mencionaba, primero vamos a aplicar en el primer escalón de 0.5 veces nuestras primeras 6 mediciones. Recordando que estas son el mínimo que se deben de estar aplicando, de las cuales van a ser nuestra desviación estándar, de las cuales vamos a sacar un promedio de la tangente delta, y la cual se va a estar graficando, y a continuación vamos a estar realizando el siguiente escalón.
de la cual vamos a estar realizando nuestras próximas 6 mediciones. Recordando que estas mediciones duran un tiempo de 10 segundos cada una. Y así vamos a sacar nuestro siguiente promedio de la tangente delta. Y ya por último vamos a estar en el último escalón, realizando las últimas 6 mediciones para obtener nuestro promedio de la tangente delta. Ya con estos puntos evaluados, vamos a obtener la delta tangente delta, que es la comparación entre las medias tangentes deltas, de los cuales estos nos van a servir para saber en qué condiciones se encuentra nuestro cable con la tabla que aparece en la norma, ya que estos en la norma son los valores o parámetros umbrales que nos definen en qué estado se encuentra nuestro cable. Ya con el equipo Frida, nos ayuda por medio de imágenes, diciendo si el cable con la imagen de una cara feliz, nos va a decir si el cable se encuentra en óptimas condiciones. Si ya se presenta una imagen con una cara seria, nos va a decir que requiere que debe estar en continuas observaciones. Pero ya cuando nuestro cable presenta con una cara triste, es que se requiere una acción inmediata. ¿Qué quiere decir esto? Desde localizar el punto donde esté presentando las fallas el cable. Bueno, esta es la tabla que aplica la norma para los cables con aislamiento XLPE. Estos son los valores umbrales para los diferentes tangentes delta. Para la desviación estándar, la delta tangente delta y la delta tangente delta y la media tangente delta. Cuando tu cable debe estar por debajo de estos valores para que no se requiera una acción. Ya cuando se encuentran los valores del cable entre estos valores umbrales, requiere el cable estar en observaciones. Ya cuando está por encima de estos, se requiere una acción inmediata. Es localizar el punto donde se encuentra la falla. Antes de continuar con el siguiente tema, vamos a lanzar así que la siguiente pregunta. Los dejo a cargo de mi compañera, la ingeniera Patricia. Le cedo los controles. Bien, vamos a lanzar la siguiente pregunta. ¿Qué tiempo o tiempos son los adecuados para realizar una prueba BLF? Es una de las cosas que acaba de mencionar mi compañero. Daremos oportunidad a que emitan su voto. Ok, al parecer ya todos emitieron su voto. Vamos a finalizar. Pues esta era una pregunta un tanto de opción múltiple, porque como mencionó mi compañero Gabriel, puede ser de 15, 30 minutos, dependiendo de la condición del cable y del equipo, ¿no? El equipo es muy didáctico, nos muestra unas caritas al momento de estar realizando la prueba. Si durante los 15 minutos la carita se mantiene estable y el cable no tiene ninguna falla, pues se puede alargar a los 30 minutos y considerarse que el cable está en buenas condiciones y que ha pasado la prueba BLF. Pero como mencionaba mi compañero Gabriel, para condiciones en las que el cable ya tiene muchos años de uso, pues sí se puede alargar y tiene variaciones durante la prueba, se puede alargar la prueba a los 60 minutos. Continuamos con la presentación y voy a pasarle los controles a mi compañero Gabriel. Continuando con el siguiente tema. Anteriormente se estaba comentando, cuando llega a ser una acción inmediata, se debe de realizar una localización de este tipo de fallas en los cables. Por lo tanto, se debe de realizar las pruebas de descargas parciales. Antes de hablar sobre este tipo de pruebas, vamos a hablar sobre qué es una descarga parcial. Una descarga parcial es una ruptura dieléctrica localizada en una pequeña región de un aislamiento eléctrico, sometido a condiciones de estrés de alta tensión, de las cuales, como una consecuencia de estas descargas parciales, es la creación de rutas o caminos, también conocidas como las arborescencias. Como podrán observar en la imagen, tenemos una rasgadura en la cubierta de un cable, de la cual va a haber una penetración de la humedad
y va a generar las arborescencias acuosas. De ahí va a empezar a generarse las arborescencias eléctricas, las cuales son un proceso destructivo, progresivo y irreversible, por donde las descargas parciales avanzan dentro de la superficie de un dieléctrico de nuestros cables. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de descargas parciales. Son tres: las descargas parciales internas, superficiales y las descargas corona. Las que mayor importancia nos deben de dar en los cables son las descargas parciales internas, debido a los defectos que aparecen de manera interna en ellas, debido a los contaminantes externos que llega a presentar o por una mala fabricación, por los huecos o grietas que llegan a presentar en sus aislamientos. Las normas que nos dictan para las descargas parciales son la IEC 60270 y la IEEE 400.3, las cuales nos dicen que las descargas parciales son parcialmente puentean el aislamiento entre los conductores y de manera adyacente hacia los conductores. Esta es una conexión de las mediciones de descargas parciales, donde nosotros vamos a tener nuestro equipo Frida, conectándolo al equipo, el PDTAT 62, que es una parte de los equipos que nos ofrece Bahor para poder realizar las descargas parciales. También requerimos un equipo de cómputo para poderlo realizar de manera remota. Los resultados que nos da el software para descargas parciales son los siguientes: una ilustración gráfica de toda la longitud del cable, la ubicación de los puntos débiles, de las zonas dañadas y de los empalmes, y evaluar la intensidad de las descargas parciales y el número de eventos que ocurren en nuestras pruebas que nosotros realizamos. Ahora vamos a lanzar la siguiente pregunta, el cual con mi compañera, la ingeniera Patricia, le cedo los controles. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Una sencillita para finalizar. ¿Qué es una descarga parcial? Vamos a dar un poco de tiempo para que acaben de emitir su voto. Bien, vamos a finalizar la encuesta. Como le expresaron la mayoría de los ingenieros, es una ruptura dieléctrica. Pues ahí hay quien no estaba poniendo tanta atención o se confundió con las respuestas, pero es a grandes términos una ruptura dieléctrica. Regreso los controles con mi compañero Gabriel para dar paso al resto de la presentación. Continuando con el siguiente tema del webinar, vamos a hablar sobre un uso previsto del equipo Frida, el cual el equipo Frida llega a realizar las pruebas BLF, las pruebas de factor de disipación, o también conocidas como tangente delta. También podemos realizar las pruebas de descargas parciales, pero se requiere del equipo, el PDTAT 62, el cual se vuelve a comentar que es un equipo que ofrece Bahor para poder realizar este tipo de pruebas, del cual ahorita a continuación vamos a estar realizando una serie de pruebas con el equipo de manera así que con el equipo, y aparte vamos a estar realizando las pruebas con el software para estarles ofreciendo las bondades que da este equipo. Bueno, este es el menú que nos permite ver el tipo de pruebas que nosotros podemos realizar con el equipo. Tenemos las pruebas BLF, las pruebas de factor de disipación, las pruebas de ensayo a cubiertas. Ya cuando nosotros ocupamos el equipo, el PDTAT 62, y con el software, pues, nos va a aparecer un menú donde podemos nosotros realizar las pruebas de descargas parciales. Y nos vamos a estar desplazando a través de la perilla.
Para las pruebas de BLF, nosotros tenemos que ingresar a la prueba BLF. Nosotros vamos a aplicar la prueba de manera ensayo, manual automático, donde nosotros vamos a estar ingresando. Así que el tipo de prueba, los números de niveles que queremos estar aplicando, el número de fases que vamos a estar probando, los niveles de tensión y los tiempos que vamos a estar permitiendo que estén realizando este tipo de pruebas. Y esa es la conexión del equipo hacia los cables para una prueba BLF, donde vamos a tener nuestro cable de inyección de potencial que se va a conectar al núcleo del cable. Recordando que el equipo, como la pantalla del cable, se deben de ir puesta a tierra para la protección de ellos y de uno mismo. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas de tangente delta, de las cuales vamos a ingresar a las mediciones de tangente delta. Vamos a ingresar el nombre de nuestra prueba. Vamos a ver que vamos a poner los niveles de tensión que vamos a estar aplicando dependiendo de la clase de aislamiento del cable. Los números de niveles que vamos a estar aplicando, número de mediciones que queremos realizar, el número de fases que vamos a estar aplicando. Y esa es la conexión del equipo hacia un cable o al objeto bajo prueba, donde vamos a estar con el equipo, su cable de inyección de potencial se va a conectar al núcleo del cable. La pantalla así que de los cables que se encuentren alrededor de nuestro objeto bajo prueba se deben de poner a puesta a tierra, así como del equipo. De igual forma, los núcleos de los cables que no se van a poner a prueba. También nosotros podemos realizar las pruebas MWT, también conocidas como Monitored Withstand Test, las cuales nos permiten realizar las pruebas BLF y tangente delta al mismo tiempo. Como podrán observar en la imagen, nosotros en un inicio vamos a estar aplicando el factor de disipación de manera escalonada, de 0.5, 1 y 1.5 veces. De ahí va a llegar a subir a un nivel de 2 a 3 veces la tensión para estar realizando la prueba BLF. Pero mientras se está aplicando la prueba BLF, nosotros todavía podemos estar realizando las pruebas de tangente delta para estar observando los parámetros de la media tangente delta, la desviación estándar y la delta tangente delta. Y esos son los valores que nosotros podemos observar en nuestro equipo, desde los niveles de ensayo, así como los tiempos que duran. Y como podrán observar, hasta nos aparecen los parámetros del factor de disipación. Y así que las imágenes de las caras diciendo si está en buenas condiciones, llega a presentar alguna anomalía o ya un defecto. Tenemos ya por último la prueba de ensayo a la cubierta, la cual el equipo va a actuar como un generador de impulsos de corriente directa, que va a estar inyectándole así que a la cubierta del cable una tensión, y por medio de otro equipo que nos ofrece Baor, el cual es el equipo Prota, podemos llegar a localizar las fallas de manera más exacta, o mejor dicho, donde están localizadas estas fallas. Este es el ejemplo de la conexión del ensayo a cubiertas, donde nuestro cable de potencial del equipo se va a conectar a la cubierta, mientras que el núcleo del cable y el equipo se van a mandar a puesta a tierra. Por último, tenemos las recomendaciones que ofrecemos. Es asegurarse que el puente cortocircuitador está introducido en la conexión destinada a la unidad de parada de emergencia. Si llegan las botellas de los cables de potencia, deben de estar limpias. O si ya durante los servicios, cuando tú llegas y las ves sucias, debes de limpiarlas, debido a que cuando tú realizas estas pruebas con los equipos o así que con el objeto bajo prueba en pésimas condiciones, esto nos va a generar mediciones erróneas. El equipo Frida se debe de utilizar debe estar presente de una segunda persona en todo momento. El equipo Frida tiene un peso aproximado de 22 kilos. Y esos son algunos de nuestros clientes a los
cuales les hemos ofrecido nuestros servicios desde pruebas BLF, tangente delta, descargas parciales, los cuales son desde el Sistema Colectivo Transporte, Enel, Engie, Acciona, CFE, Suma, entre otros. Bueno, antes de finalizar el webinar, vamos a pasar a realizar pruebas con el equipo. Nomás denos unos momentos en lo que preparamos el equipo para que ustedes puedan observar las pruebas que nosotros realizamos. Vamos a empezar a realizar las pruebas BLF, tangente delta con el equipo y de ahí vamos a pasar al software para que puedan observar cómo se hace de manera así que automática. Buenos días, ingenieros. Bueno, continuando ahora sí realizando este tipo de pruebas con el equipo Frida, vamos a realizar estas pruebas a un cable de aislamiento de 15 cables, el cual ya está preparado, así que en sitio, cuando vamos a realizar este tipo de pruebas, del punto remoto, un compañero de nosotros debe de poner una manta para aislar el cable y alejarlo de los demás componentes que se encuentren a su alrededor para protección de ellos y del mismo para que no nos afecten las mediciones. Ya del punto donde vamos a estar inyectando, vamos igual a preparar una manta, vamos a conectar nuestro cable de potencial al núcleo del cable y la pantalla se va a mandar a tierra. De igual forma, nuestro equipo debe estar siempre conectado a tierra para la protección de él y de uno mismo. Ahora sí, como podrán observar, tenemos el equipo Frida ya conectado, preparado con el objeto bajo prueba. Como se les comentaba en la presentación, tienen aquí un menú principal, o mejor dicho, un panel donde van a poder ustedes desplazarse con la perilla hacia cualquier tipo de prueba que quieran realizar. Tenemos ahora sí que un botón de paro de emergencia, nuestros lámparas LED que nos van a decir cuando ya está operando el equipo, cuando ya está desenergizado. Tenemos un menú principal, tenemos nuestros botones de arranque para poder casi que empezar a realizar las pruebas. Vamos a empezar a realizar una prueba de ensayo BLF. Así que como por tiempo ya tenemos preparada una plantilla para ustedes para poder realizar la prueba. Vamos a empezar a realizarla con ensayo automático. Vamos a buscar la prueba, la cual es Frida WB. Vamos a darle ejecutar. Ya está preparado. Tenemos ahora sí que el nombre de nuestra plantilla, el tipo de cable que es con clase de aislamiento 15 kb, los niveles que vamos a estar aplicando. Recordando esto, ya que, como se les mencionaba, debe ser de 2 a 3 veces la tensión nominal, pero nosotros aplicamos este tipo de niveles para no estresar el cable desde un momento que no suba hasta la tensión que se le va a estar aplicando, sino de paso en paso. Y ahora sí que nosotros vamos a poner el número de fases. Al ser solo un cable, solamente se va a realizar uno. Y por tiempo, como se comentaba, van a ser 3 minutos. Le damos siguiente. Aquí ya tenemos nuestros parámetros que podemos visualizar desde la tensión que se va a estar aplicando, la corriente, el tiempo que va a estar durando la prueba, los números de niveles y la fase que se va a estar realizando. Le vamos a decir al equipo que se arranque. Aquí nos va a decir que le demos presionemos el botón para poder iniciar, el cual lo vamos a dejar mantenido para poder realizar o aplicar el siguiente. Tenemos un tiempo de arranque. Esto se realiza para una protección si es que aún no hay nadie fuera del equipo, así que el objeto bajo prueba. Por eso antes de aplicar la prueba se dice fuera manos. Y ahorita está determinando la carga para saber qué va a aplicar, porque está analizando las corrientes de fuga que se llegan a presentar en este objeto bajo prueba. Aquí ya va a empezar a arrancar el equipo. Como podrán observar, ya aquí ya empieza a arrancar la onda senoidal, ya empezando a alimentar, así que inyectando el nivel de tensión al objeto bajo prueba. Y aquí va a empezar la frecuencia, recordando que este equipo realiza las pruebas a bajas frecuencias. Y aquí ya va el tiempo.
Y así va a ir subiendo de poco en poco, pasando el tiempo hasta llegar al punto máximo donde nos requiere, o mejor dicho, nos dice la norma que se debe estar aplicando este tipo de prueba. Bueno, ahora sí que por tiempo voy a parar la medición y vamos a continuar con la siguiente prueba, que es el factor de disipación. Vamos a parar la prueba. Como podemos ver, ahorita está operando. Nos dice que hay que descargar el objeto. Ya está paró la prueba. Ya no, nos vamos a regresar. Pero aquí, antes de que te salgas, te da la opción el equipo de guardar tu medición que hayas hecho, para que no haya una pérdida. De igual forma, ustedes si no tienen espacio en la memoria del equipo, pueden transferir la información a través de vía USB. Y antes de empezar con la siguiente prueba, nosotros necesitamos descargar el objeto bajo prueba. También la PAO ofrece sus accesorios como la pértiga para poder realizar las descargas de los equipos. Ahora vamos a continuar con la siguiente prueba, que es el factor de disipación. Vamos a empezar a realizar la prueba de factor de disipación. Igual ya tenemos preparado para ustedes una plantilla para poder empezar a realizar este tipo de prueba. Igual vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar inicio, preparamos los botones, ya empezar a analizar el cable para empezar a inyectar el potencial. Y ahorita ya nos está marcando que de manera con los LEDs que ya va a empezar a energizar el cable. Ya está preparando su medición. Ya aquí, como podrán observar, como anteriormente se les comentó, tenemos aquí los parámetros del factor de disipación, que es la tangente delta, su media tangente delta, la tangente delta y la desviación estándar. Tenemos los tiempos que va a estar durando cada uno de estos niveles o escalones. El número de mediciones, del cual la norma nos dicta que se deben de realizar, el mínimo son 6. Y tenemos la fase. Aquí ya vamos a empezar en el primer escalón, el cual es de 4.3. Aquí, así que por el tiempo, ya, o mejor dicho, por el escalón, ya presentamos una carita feliz. Ya transcurriendo el tiempo vamos a ir subiendo de escalón a escalón, de la cual ahora sí que nos va a decir si está en óptimas condiciones o no el cable. Ya al término de esta prueba, nosotros podemos descargar la información a través de vía USB para poderlas nosotros analizar con el software de Power que nos ofrece al adquirir uno de estos equipos. Y ya si ustedes quieren así que ver los parámetros o los parámetros umbrales, pueden irse a la norma IEEE para ver si está en óptimas condiciones su cable o no. Aquí ya podrán observar ustedes que continúe en buenas condiciones el cable. Y bueno, ahora sí que vamos a parar la prueba y vamos a ahora sí que proceder a realizar las pruebas de manera con el software. Igual lo mismo, vamos a salirnos. Igual nos dice que si tú deseas guardar el protocolo o no. Le vamos a decir ahorita por el momento que no, ya nos salimos. Ya estamos en el menú principal. Ahora vamos a descargar el objeto bajo prueba. Como se les comentaba, nosotros vamos a empezar a realizar las pruebas de PLF y tangente delta, pero por medio del software. Y antes de eso, les voy a comentar que también nosotros ofrecemos el PDTAT 62, así como sus accesorios, para poder ustedes realizar las pruebas de descargas parciales. Pero ahora sí que nuestro objeto de bajo prueba, como hace de una distancia muy corta, el software no lo puede visualizar.
Por lo tanto, así que solamente nos vamos a estar realizando las pruebas de BLF y tangente delta. Bueno, ya tenemos preparado el equipo. El equipo Frida lo vamos a poner como control remoto mediante el software de Baor. Ahí ya va a estar diciendo ya está en modo de activación para poder estar trabajando con el software, el cual necesita estarse conectando con un cable USB hacia la computadora. Aquí le vamos a decir al equipo que se arranque. Le vamos a dar el botón. Ya va a estar en modo de generador. No solamente va a estar en espera de que el software le mande la orden para poder estar inyectando. Y bueno, vamos a empezar a usar el software. Vamos a empezar a realizar las pruebas con el software de Baor. Nosotros antes de iniciar a realizar este tipo de pruebas, nosotros necesitamos crear un tendido del cable, donde nos vamos a ir en la parte donde dice introducir nuevo tendido de cable. Aquí nosotros vamos a ingresar el nombre del cable, su distancia, el número de fases, la velocidad de propagación, así que de qué punto a qué punto es este cable, su ID, fabricante, el año de instalación, el tipo de cable, si es de cobre o de aluminio, el tipo de aislamiento y los niveles de tensión, o mejor, el nivel de tensión del cable. Para esta prueba nosotros ya tenemos preparada una plantilla, la cual es esta, como ahorita se les voy a mostrar, ya tenemos aquí ingresado todos nuestros valores. Aquí nuestro cable es de un clase de aislamiento de 15 kb. La vamos a seleccionar. Ya aquí en el software, cuando se pone en color azul, ya a nosotros nos va a permitir realizar las pruebas. Nos vamos a ir a la opción donde dice ensayo y diagnóstico. De ahí nosotros nos vamos así que cuando vamos a generar nuestras primeras pruebas, nos vamos a ir en la parte de secuencias. Aquí nosotros podemos llegar a crear nuestra carpeta en la cual nosotros vamos a estar ingresando los tipos de pruebas que queremos realizar. Digamos, aquí tenemos nuestra primera carpeta, la cual nos va a decir una secuencia. Aquí nosotros le podemos decir qué tipo de prueba queremos realizar, desde la medición de tangente delta, descargas parciales y la prueba de BLF. Para este caso nosotros ya tenemos preparada nuestra plantilla, la cual ya tenemos nuestra prueba de BLF y la prueba de tangente delta. Nada, nosotros nos vamos a ir a la parte de medición. Aquí ya la tenemos seleccionada. Aquí podemos observar que tenemos las pruebas BLF y de tangente delta. Aquí nada más la vamos a seleccionar como se les comentaba. Así que ustedes pueden visualizar. Vamos a ir de manera escalonada hasta llegar al máximo. ¿Por qué? Para no estresar el cable hasta que llegue a un máximo de manera inmediata. Ahora le vamos a decir al software que se arranque. Ya de aquí ustedes podrán observar que ya está empezando a procesar la información, ya está arrancando, va en el primer escalón. En esta línea verde ustedes pueden observar el tiempo que ha transcurrido de este primer escalón. En la parte o en la pestañita UI, pueden ver ya el escalón que se está aplicando y la corriente que se empieza a estar generando. De igual forma, ustedes pueden ver de este lado cómo va desde la carga resistiva, la capacitancia y cómo va avanzando a través y el tiempo que lleva este primer escalón. Así que ahorita solamente vamos a esperar que pase el primer escalón para pasar a la siguiente prueba, que es las pruebas de tangente delta. Aquí ya nos dice que el cable se encuentra en óptimas condiciones con una imagen de una cara feliz. Vamos a parar nuestra prueba.
vamos a pasar a la siguiente prueba, que es la del factor de disipación. Le vamos a decir que se arranque el equipo. Aquí la diferencia con la prueba BLF, el software lo que nos permite visualizar es la tangente delta. Aquí va a empezar a graficar los puntos o los valores que nosotros podemos llegar a visualizar con la norma de los parámetros umbrales, de la media tangente delta y la desviación estándar. De igual forma, el PRG va a empezar a avanzar a través del tiempo, así que inyectando el potencial a nuestro objeto bajo prueba. Aquí ya podrán observar en la UI que ya está empezando la tensión a elevarse y empieza a generarse la corriente. Aquí vamos a ver en la tangente delta, ya nos está marcando nuestro primer valor de la media tangente delta. También de la desviación estándar. Ahorita ya va a pasar al siguiente escalón. Igual así que ustedes a través del software, o mejor dicho, digamos que ustedes ya tienen preparado un tendido, pero quieren ocupar o quieren continuar ocupando esa plantilla que generaron en un inicio, ustedes en la parte de mediciones pueden cambiar la longitud del cable, su velocidad de propagación y la tensión nominal de y a cuántas fases le van a estar aplicando. Aquí ya nos está diciendo que ya pasó el primer escalón y obtenemos nuestros valores de la media tangente delta y su desviación estándar. Ahora sí que vamos a parar la prueba para continuar con otro detalle que nos ofrece el equipo. Bueno, también las bondades del software son las siguientes. Que él ya depende, así que cuando ustedes terminen de realizar sus pruebas, ya el software te da un informe o un reporte. Aquí ustedes ya, el nombre del cliente o el nombre del quien está realizando este tipo de pruebas, el nombre del cable que le van a estar aplicando este tipo de pruebas, la hora, su longitud, las tensiones, los puntos que se va este cable a qué punto, a qué otro, el número de fases que van a estar realizándole este tipo de pruebas, el tipo de aislamiento, si el cable pasó o no pasó la prueba, qué norma están entrando en vigor. También te muestra la gráfica de la manera escalonada de los niveles de tensión, el tiempo que se va a estar realizando, así como los valores de la media tangente delta, la desviación estándar y de la delta tangente delta. Recordando que la delta tangente delta solo se obtiene en la comparación entre los puntos de la media tangente delta. Por lo tanto, no vamos a tener una delta tangente delta de la primera, debido a que no hay nada con qué compararla. También obtenemos el número de mediciones que vamos a estar aplicando por cada uno de estos escalones. Aquí nos muestra ahora sí que los valores umbrales de un cable con aislamiento XLP, cuáles son los niveles para saber que está en riesgo, en alto, y la gráfica de los puntos que va a estar marcando el software. Y así es que estas son las bondades que nos ofrece el software que se adquiere cuando ustedes ahora sí que adquieren el equipo Frida y entre otros. Y bueno, antes de concluir con nuestro webinar, vamos a pasar así que a nuestra presentación. Pues muchas gracias, ingenieros, por estar presentes el día de hoy con nosotros en este pequeño webinar de la tipo de pruebas que realizamos con el equipo Frida, así como una pequeña prueba en vivo con él, con el software, y recordándoles que pueden entrar a nuestra
página web de Funkel Mexicana y podrán observar los diferentes tipos de actividades que realizamos, los equipos que ofrecemos. También damos cursos de este tipo de pruebas, de temas que ustedes sean gratos en aprender. También ustedes pueden descargar nuestra aplicación, la aplicación de Funkel Mexicana, en sus celulares ya para dispositivos iPhone. También pueden ustedes seguir, pueden estar siguiéndonos en las redes sociales como Facebook, Instagram. Y ahí en cada momento también mis compañeros de otras áreas de servicios. Y pues muchas gracias. El área de soporte técnico y su servidor, el ingeniero Gabriel Fernández. Ahora, si tienen alguna pregunta, se las podemos estar contestando vía a través del chat, o también pueden dejarnos sus correos para poder mandarles mayor información de estos equipos, también respondiendo sus preguntas, o si requieren alguna cotización de estos, al igual como de los servicios que ofrecemos, que son para código de red, anexo 4 y las pruebas a cables de potencia. Muchas gracias. Quedamos a sus órdenes, ingenieros.